Bienvenidos amigos una vez más a nuestro estudio bíblico. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio de la historia del movimiento carismático moderno, lo que se conoce también como el pentecostalismo. Vamos a continuar con este estudio que es muy importante para la iglesia ahora en día, porque la iglesia carismática, lo que se conoce como el movimiento carismático moderno, ha afectado e influenciado gran parte de la iglesia, especialmente en Latinoamérica ahora en día. Así es que esto es algo muy importante. Así que vamos a estar hablando acerca de este tema y lo vamos a concentrar principalmente en esta ocasión en el hablar en lenguas. En la última ocasión que estuvimos reunidos hablamos acerca de este tema, así es que si quieren ver ese video lo vamos a dejar en la descripción de este video aquí abajo. Así es que antes de empezar les quiero recordar siempre de la admonición que les hacemos siempre cuando ven este programa, y esa es a preguntarnos qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de este tema. Para el creyente esto es lo más indispensable, lo más importante, traer todo lo que se les va a decir siempre al estandarte de la verdad, a la única fuente de certeza que tiene el cristiano, la palabra infalible, suficiente e inspirada de Dios, la Biblia, la que nunca se equivoca. Así es que es importante para ustedes y para todo cristiano que siempre llevemos a la Biblia todo lo que nos dicen, lo que nos enseñan, no importa quién sea, así sea su pastor o un profesor de teología, no importa la persona. Tenemos que entender que la Biblia es el estandarte de la verdad, que nunca se equivoca. La Biblia siempre dice lo mismo. La Biblia no cambia de parecer. La Biblia nunca cambia, es consistente todo el tiempo. Es la palabra inspirada de Dios, dada por Dios a su pueblo, para que de esa manera el hombre de Dios esté siempre equipado para toda buena obra, nos dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a su discípulo Timoteo. Así es que esa es la exhortación a escuchar, analizar y a comparar lo que se les va a decir con la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante, ese es el consejo más importante que les podemos dar, porque la palabra de Dios es infalible, quiere decir que nunca falla, es inerrante, quiere decir que nunca se equivoca. Así es que es importante siempre para el cristiano cultivar un sentido y una opinión súper elevada de la palabra de Dios. Así es que esto es absolutamente importante. La última vez que estuvimos reunidos, vimos cómo el pentecostalismo se ha convertido en la estructura teológica que predomina en Latinoamérica. Esto es absolutamente esencial para nosotros de entender como cristianos. El pentecostalismo, el movimiento carismático se ha convertido en la fuerza que predomina en el movimiento evangélico ahora en día. Es decir, el pentecostalismo es la fuerza más influyente que existe ahora en día en la iglesia. Así es que es importante para nosotros como cristianos entender cómo funciona, qué son las cosas que el pentecostalismo enseña y de dónde provienen estas enseñanzas, de dónde provienen estas ideas. Esto es absolutamente indispensable para el creyente. ¿Por qué es indispensable para el creyente? Bueno, porque la Biblia nos dice que la iglesia siempre va a sufrir del ataque de falsos profetas, falsos maestros, de aquellos que confunden, que crean confusión y engañan, herejías. Esto es algo que siempre ha plagado la iglesia, y el apóstol Pablo, por ejemplo, en su carta a los Colosenses,
da esta advertencia a los colosenses a no dejarse cautivar por ideas basadas en ideas de hombres y no en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en el segundo capítulo de la carta de Pablo a los colosenses, empezando en el versículo número 8. Así es que es por eso que esto es necesario, el conocer nuestras raíces, el conocer por qué practicamos las cosas que practicamos, las tradiciones que observamos, de dónde provienen, y ponerlas bajo el foco bíblico y darnos cuenta si nuestras tradiciones están en alineamiento con lo que la Biblia nos enseña. Esto es algo que es absolutamente indispensable para todo creyente. Así es que por eso es que nos estamos tomando el tiempo en esta oportunidad de analizar la historia del pentecostalismo y lo que se conoce como el movimiento carismático moderno. Así es que como dijimos, este movimiento se ha convertido en el esquema bíblico que predomina en Latinoamérica. También vimos la semana pasada, como dijimos, que la experiencia glosolalia, es decir, el hablar en supuestas lenguas de este varón llamado Charles Parham y Agnes Osman, quien fue discípulo o discípula de Parham. Esto toma lugar al principio del siglo XX, de hecho en el año 1901 toma esto lugar. ¿A qué me refiero? La experiencia de Parham y Agnes Osman se convierte en el prototipo que daría nacimiento al pentecostalismo moderno, cuya distinción, de hecho, es importante de entender. ¿Cuál es la distinción a la que me refiero? Es el asociar el hablar en lenguas, y a lo que se refiere este movimiento al hablar en lenguas es a lo que ellos le llaman hablar en lenguas angelicales que nadie entiende, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como la glosolalia, ¿verdad? Este es un término técnico, pero lo que quiere decir es hablar en lenguas angelicales. Así es como ellos lo entienden, ¿verdad? Lo que vamos a explorar, como dijimos la última vez, y exploramos este hecho ya en parte en nuestro primer video, así es que si lo quieren ver, lo pueden ver, como dijimos, en la descripción de este video. Le vamos a dejar un enlace aquí también para que lo puedan ver, donde entramos un poquito a fondo en lo que la Biblia llama hablar en lenguas, y lo que se entiende, lo que vamos a contrastar es lo que se entiende ahora como hablar en lenguas, y lo que se entiende bíblicamente de hablar en lenguas, y lo que Charles Parham y Agnes Osman entendieron que significaba hablar en lenguas. ¿Por qué es esto importante? Es importante porque hay una decisión muy importante que ellos hicieron, y que nos deja ver que ellos entendieron el sentido bíblico de lo que significa hablar en lenguas, pero después tuvieron que cambiar su posición de ellos y lo que ellos dijeron o creían que significaba el hablar en lenguas. Pero esta decisión es importante porque esta decisión, lo que ellos creen en la gran mayoría del movimiento carismático moderno pentecostés, es que ellos asocian el hablar en lenguas con el supuesto segundo o posterior bautizo del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es importante porque hay una parte del movimiento carismático moderno que dice que existe un segundo bautizo, es decir, una persona puede convertirse en cristiana sin haber recibido el bautizo o el bautismo del Espíritu Santo. Entonces esto crea dos categorías de cristianos: aquellos que solamente han creído y quizás se bautizaron exteriormente, pero no han recibido el bautizo, el segundo bautizo del Espíritu Santo, porque no han hablado en lenguas todavía. Y hay otros que llevan esto al extremo lógico
Y dicen, si no hablas en lenguas, eso quiere decir que no has recibido el Espíritu Santo y por consecuencia no eres salvo. Esos son los casos más extremos, pero estas dos cosas surgen de esta experiencia. Lo que quiero decir es esto: los primeros en experimentar lo que se conoce como el segundo Pentecostés son Charles Parham y Agnes Osman y el grupo de estudiantes que estaban reunidos en este estudio teológico en víspera de Año Nuevo en Topeka, Kansas, en el instituto teológico que había instituido Charles Parham. Esta es la primera vez en toda la historia de la iglesia que una experiencia tal se documenta y se da por sentado en este punto. Esta experiencia, esta es la primera vez desde el día de Pentecostés que vemos en el segundo capítulo del libro de los Hechos que esto toma lugar. Esta es la primera vez desde entonces que toma lugar en la historia de la iglesia. Y esto es importante porque lo que aquí estamos viendo entonces es que el movimiento carismático moderno en Latinoamérica tiene sus raíces fundamentadas en la experiencia de Agnes Osman y Charles Parham. Es decir, muchos pentecostales o pentecosteses o carismáticos reconocen a Charles Parham como el fundador o el padre del pentecostalismo moderno. Ahora vamos a hablar también acerca del carácter de este hombre, porque es importante de entender y hacernos esta pregunta en la luz del carácter de esta persona, porque él fue un hombre con un carácter dubio, un carácter cuestionable. Hay cosas que él hizo y que están en el récord histórico de los periódicos de aquel tiempo que dejan en tela de juicio y mucho que desear acerca de su conducta moral, y nos hace hacernos esta pregunta: si el Espíritu Santo decide traer un segundo Pentecostés, ¿sería este el hombre al cual el Espíritu Santo escogería para tener esta experiencia? Eso es algo que tenemos que preguntarnos, porque el carácter, la conducta y la reputación de Charles Parham dejan mucho que desear, ¿verdad? Pero me estoy adelantando, así es que tenemos que entender entonces que esta es la primera vez en la historia. Tenemos que recordar este dato, es muy importante, que los primeros individuos en la historia de la iglesia en experimentar este fenómeno conocido como el segundo Pentecostés fueron Agnes Osman y Charles Parham. Ellos son los fundadores del movimiento carismático y pentecostés moderno. Ahora, ¿qué fue lo que ellos experimentaron? ¿Qué fue lo que ellos experimentaron? Esa es la pregunta delante de nosotros. ¿Qué fue lo que Charles Parham y Agnes Osman experimentaron? En el caso de ellos alegaron haber hablado en lenguas, y escuchen bien, esta es la distinción a la que yo me refería, que ellos entendieron lo que significaba hablar en lenguas en el libro de los Hechos. Si observamos, ponemos atención a lo que el texto nos indica, nos vamos a dar cuenta que en el libro de los Hechos las lenguas que hablan los discípulos cuando el Espíritu Santo desciende, las lenguas son lenguas reconocibles, y las personas que vieron, los testigos que vieron esto, que oyeron a los galileos, eran discípulos de Galilea, les escucharon hablar en sus lenguajes natales. No era una lengua que nadie entendía, eran lenguajes que ellos entendían, y esto era lo que lo hacía más extraordinario, que ellos estaban sorprendidos que estos galileos estaban hablando en sus lenguajes natales, porque habían judíos que venían de Grecia, habían judíos que venían de Egipto, habían judíos que venían de muchas regiones y hablaban
los lenguajes de las regiones donde ellos vivían. Eran estos judíos de la diáspora o de la dispersación. Entonces lo que era sorprendente para ellos es que ellos escuchaban hablar a los discípulos en un lenguaje que correspondía a su lugar donde ellos vivían. Era un lenguaje coloquial, era un acento coloquial. Por ejemplo, aquellos que hablaban griego les escuchaban hablar en griego, profetizar en griego, y era un griego coloquial del lugar de donde ellos vivían, y eso era lo que les sorprendía más, porque estos eran galileos, ¿verdad? Entonces Charles Parham y Agnes Osman, cuando ellos experimentan esto, según lo que ellos dicen haber hablado en lenguajes que eran conocidos. Por ejemplo, Agnes Osman declara que ella habla en chino, ¿verdad? Y pasa una semana sin poder hablar inglés. Acuérdense que esto toma lugar en los Estados Unidos, ¿ok? Así es que si usted es carismático o pentecostés, usted tiene sus raíces en este evento que toma lugar en los Estados Unidos, en el estado de Kansas, en 1901. Entonces Agnes dice que ella habló en chino. Luego Charles Parham dijo que él había hablado en sueco, y otros que dicen también tener esta experiencia de este mismo grupo bíblico que toma lugar en esta experiencia, en este estudio bíblico en la víspera de Año Nuevo de 1901. Claman o reclaman o alegan hablar en idiomas como el francés, el chino, el sueco, el alemán. Entonces surge un movimiento en este Instituto Bíblico de Topeka, Kansas, donde la posición que toma Charles Parham y sus discípulos es que ya no es necesario para los misioneros estudiar lenguas extranjeras, porque ahora el Espíritu Santo nuevamente está operando de la misma manera que operó en el libro de los Hechos. Así es que ahora de manera supernatural el Espíritu Santo ha dado la habilidad a estos individuos para poder hablar en lenguajes extranjeros. De esta manera ya no había necesidad de aprender lenguas, porque ellos entendían que esto es realmente lo que el Espíritu Santo hizo en el día de Pentecostés. Pero lamentablemente, después que se comprobó que ellos no podían hablar en los idiomas que ellos alegaban hablar, se vieron forzados. Ellos se vieron forzados a cambiar su historia, a cambiar su posición. Porque lo que sucede, y esto está bien documentado, por ejemplo, en el libro del doctor John MacArthur, el libro Fuego Extraño, el doctor MacArthur nos presenta un estudio detallado y con referencias históricas de periódicos del tiempo contemporáneos a esta situación, donde se presenta evidencia que los estudiantes de Charles Parham que alegaban hablar en chino y alemán y francés y todas estas cosas, fueron al campo misionero pensando que hablaban los idiomas. ¿Y qué sucede cuando llegan a esos países sin preparación? Nadie les entendía el balbuceo que ellos hacían. Así que esto termina como consecuencia. Los seguidores de Charles Parham y Agnes Osman, que de hecho fueron llamados la fe apostólica, tomaron la siguiente posición. Es decir, ellos pasaron a decir que las lenguas, escuchen bien, fueron de decir que hablaban sueco, alemán, chino y francés. Ahora pasaron a decir que las lenguas que ellos hablaban no eran lenguas terrenales, sino que eran lenguas angelicales. De la manera que pudieron dar sentido a esto es porque vemos que Pablo habla en su carta a los Corintios acerca de aquellos que hablan un lenguaje que nadie entiende, pero solamente se edifican a ellos mismos, pero nadie es edificado por ellos, ¿verdad? Entonces es de ahí que ellos toman
esta posición, porque como Pablo habla acerca de estas cosas, ya ellos dicen que entonces lo que ellos están experimentando es ese fenómeno de hablar en una lengua que nadie entiende, que solamente Dios entiende, porque es una lengua angelical, ¿verdad? Lo que es interesante es que cambiaron su posición, porque obviamente se demostró que lo que ellos decían hablar no estaba en alineamiento con lo que el día de Pentecostés significaba y significa. Y el hecho más triste es que se comprobó que las lenguas que ellos decían hablar no tenían un sentido, carecían de las facultades y de las habilidades de un idioma conocido, un idioma coherente, un idioma legítimo, ¿verdad? Entonces esto es importante para nosotros entender en la historia, porque es la historia y la experiencia de Charles Parham y Agnes Osman que se ha convertido en el prototipo del movimiento carismático, porque eso es lo que observamos que sucede ahora en día, ¿verdad? Eso es lo que observamos que sucede ahora en día cuando escuchamos en las iglesias carismáticas un balbuceo o una manera de expresarse que no tiene sentido alguno, ¿verdad? Entonces, si nos hemos preguntado de dónde proviene esta práctica, es precisamente de esta experiencia de Charles Parham y Agnes Osman, porque este movimiento se empieza a reproducir y empieza como toda mala práctica y toda herejía en la historia de la iglesia, empieza a cobrar auge y popularidad. Pero este es el punto de partida, por decirlo así. Ese es el punto de partida con lo que sucede en esta víspera de Año Nuevo en 1901 con Charles Parham y su grupo de estudiantes de teología. Así es que, ¿qué son las repercusiones de esto? Bueno, tenemos que entender que la posición que actualmente se sostiene a lo largo del movimiento carismático y el pentecostalismo es que se enseña que la manifestación, y es aquí donde entramos en una controversia muy importante y realmente entramos en herejía, entramos en error, y esto es importante para nosotros de entender, porque lo que se sostiene ahora en día, lo que se enseña a lo largo del movimiento carismático es que la manifestación indiscutible, es decir, la prueba única, la evidencia irrefutable que has recibido al Espíritu Santo es que hablas en lenguas. Y por lenguas lo que se quiere decir es un balbuceo que nadie entiende, ¿verdad? Entonces, la pregunta lógica aquí es: si este balbuceo que nadie entiende realmente no es bíblico, pero es el producto de una mala interpretación bíblica y una experiencia extra bíblica de un hombre como Charles Parham y Agnes Osman, entonces, ¿cómo podemos decir de manera consistente y bíblica que esta es la prueba irrefutable o la evidencia que realmente has recibido el Espíritu Santo, si esto está basado en un error? Si ven la lógica del asunto y ven cómo llegamos a esta conclusión. ¿Cómo puede ser algo que es un error la evidencia que realmente hemos recibido el Espíritu Santo? Esa es la pregunta delante de nosotros en la luz de todas estas cosas. Ahora, ¿quién fue Charles Parham? Antes de llevarlos a la carta del apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, donde Pablo habla acerca de lo que es la manifestación del Espíritu Santo, también Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 5. Pero antes de ir para allá,
me gustaría recordar, bueno, no recordarles, pero informarles un poco acerca del carácter de Charles Parham y lo que las cosas que hizo. Algunas de las cosas que hizo que lo descalifican realmente como un ministro del Espíritu Santo y como realmente el portador del nuevo Pentecostés, o el canal o el medio por el cual el Espíritu Santo se va a manifestar. La pregunta es, ¿se manifestaría el Espíritu Santo en un hombre de esta por decirlo así, de este carácter o de esta reputación? Una de las cosas que descalifican a Charles Parham es que, por ejemplo, los periódicos de aquel tiempo tienen el récord. Charles Parham fue arrestado en la ciudad de San Antonio bajo el cargo de sodomía. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, es relacionado con la palabra Sodoma y Gomorra y las prácticas que se hacían ahí. Lo que quiere decir es que fue arrestado en la ciudad de San Antonio por el cargo de homosexualismo, ¿verdad? Más después, él firmó una confesión para que de esa manera le dejasen salir de la cárcel. También una de las prácticas algunas de las prácticas extremas que los discípulos de Charles Parham llegaron a hacer basados en sus enseñanzas. Está documentado que ciertos discípulos de Charles Parham mataron, es decir, fueron acusados de asesinato cuando golpearon a una mujer a muerte tratando de sacarle un mal espíritu. Esos son los discípulos de Charles Parham. Este es el fruto de Charles Parham. Recuerden, el árbol se conoce por el fruto, no por lo que dice ser. También al final de su vida, Charles Parham dijo que él iba a ir en una excursión a la Tierra Santa y iba a descubrir dónde se encontraba el arca del pacto de Israel y la arca de Noé. Así es que empezó a recolectar dinero y donaciones con el propósito de ir a Tierra Santa en una excursión para encontrar la arca del pacto y la arca de Noé, lo cual nunca se llegó a realizar, ¿verdad? Y esto es aparte de que esto es algo realmente fantástico, al hecho de decir que vamos a ir a la Tierra Santa. Pero este fue Charles Parham. Lo que hizo es que se quedó con el dinero y se lo gastó. Pero esto está documentado. Por ejemplo, el doctor John MacArthur lo presenta con citas de los periódicos del tiempo, del contemporáneos, de los tiempos que registran todas estas cosas en su libro Fuego Extraño. Así es que si lo pueden buscar ahí en el libro del doctor John MacArthur, Fuego Extraño, ahí van a encontrar la documentación, los nombres de los periódicos que dieron a conocer todas estas cosas y los historiadores que han guardado el récord de estas cosas. La pregunta es, ¿es este el hombre que el Espíritu Santo escogería para traer un segundo Pentecostés? Alguien dirá, bueno, hermano, pues todos hemos pecado. Sí, hemos pecado y todos tenemos un pasado antes de Cristo, pero estas cosas que Charles Parham hizo, las hizo después de su supuesta conversión, cuando él era un ministro, cuando él era un profesor de teología, cuando estaba activo en la iglesia. Él hizo estas cosas. Así es que tenemos que entender esto, y como les dije al principio, vamos a dejar nuestros sentimientos a un lado, nuestras preferencias, y lo que vamos a hacer es que vamos a preguntarnos bíblicamente qué es lo que la Biblia nos tiene que decir, y donde la evidencia nos lleve, tenemos que aceptar estas cosas, ¿verdad? Ser humildes y aceptarlas donde se nos compruebe con hechos y con pruebas.
bíblicamente el error, porque la Biblia nos manda a someternos a la verdad. Así es que es importante para nosotros siempre de llevar esto en cuenta, que muchas veces practicamos cosas que no son bíblicas, tradiciones bíblicas. Esto incluso nuestro Señor Jesucristo afrontó esta situación cuando fue afrentado con las tradiciones de los fariseos y los saduceos y los líderes del pueblo, ¿verdad? Ellos habían cambiado el consejo bíblico y la palabra de Dios por sus tradiciones y habían superimpuesto sus interpretaciones sobre el plano consejo de la Biblia, ¿verdad? Así es que es importante para nosotros entender. La próxima vez vamos a hablar acerca de William J. Seymour, quien fue otro discípulo de Charles Parham, quien es conocido como el fundador del movimiento de la calle de Azusa en la ciudad de Los Ángeles, quien es también una persona muy influencial en el movimiento carismático, porque Seymour introduce a la iglesia el saltar, el emocionalismo, el brincar en la iglesia, el bailar en la iglesia y la histeria más colectiva que se ve ahora en las iglesias carismáticas, como caerse al piso, temblar, hablar en lenguas. William J. Seymour es uno de estos pioneros y fue un discípulo de Charles Parham. Seymour llega a la ciudad de Los Ángeles desde el estado de Texas, se mueve al estado de California y llega a la ciudad de Los Ángeles, llevando la enseñanza de Charles Parham, y funda lo que se conoce como el movimiento de la calle de Azusa. E incluso el mismo Charles Parham, cuando vio los extremos que se daban en las reuniones de Seymour y los excesos que se daban, el emocionalismo y el caerse, lo que se conoce como caerse en el espíritu o ser tumbados en el espíritu, todas estas cosas se empiezan a dar bajo la tutela de Seymour. Y el mismo Charles Parham trató de corregir estos excesos, porque incluso él los vio como algo excesante, como algo extremo. Y de hecho, una de las cosas que se me olvidó comentarles acerca de Charles Parham, él era una persona racista. De hecho, cuando él ve que las personas de color moreno, los negritos con los blancos se juntaban en las tiendas, en las campañas de Seymour, él después arremetió en contra de Seymour porque no le parecía que los blancos y los negros se juntaran, ¿verdad? Esa fue una de las cosas que sucedió. Es importante para nosotros entender todas estas cosas. Vayan conmigo rápidamente para cerrar la carta del apóstol Pablo. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios, el capítulo 12. Vamos a empezar en el versículo número 7. Aquí Pablo está hablando acerca de los dones del Espíritu. Pablo les dice a los corintios que él no quiere que sean ignorantes de los dones del Espíritu, porque aparentemente los corintios estaban teniendo problemas y excesos se estaban dando en la comunidad cristiana en Corinto, y había controversia porque habían algunos creyentes que abusaban de lo que se creía que eran los dones del Espíritu y estaban haciendo cosas que no eran bíblicas, y Pablo quiere corregir el entendimiento que ellos tienen. Había algunos que se estaban elevando con orgullo y con vanidad y con arrogancia, se estaban inflando de arrogancia porque ellos decían tener unos dones más, por decirlo así, más elevados o quizás superiores a los de los otros cristianos. Así que Pablo les corrige y les dice, por ejemplo, en
empezando en el versículo 7, Pablo empieza a hablar de lo siguiente. Del hecho de que hay un solo espíritu quien da variedad de dones, que no solamente se manifiesta de una manera, pero que se manifiesta de diferentes maneras. A uno le da cierto don, a otro le da cierto don. Entonces, ¿cuál es el punto? Esto contradice a la posición carismática pentecostés y ahora en día, que dice que la prueba irrefutable, la manifestación absoluta de que has recibido al Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Porque Pablo no lo dice de esta manera. Pablo dice de hecho que hay muchas manifestaciones, pero solamente hay un solo Espíritu. Escuchen bien lo que dice, empezando en el versículo número 7. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice Pablo, dice, pero a cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Escuchen bien, pongan atención al texto. Si Pablo tenía que decir que la única manera que solamente aquellos que hablaban en lenguas han recibido el Espíritu Santo, entonces Pablo aquí lo hubiese dicho, ¿verdad? Pero eso contradice a la enseñanza carismática que dice que hay cristianos que no han recibido el Espíritu y hay cristianos que sí han recibido el Espíritu. Entonces hay dos clases de cristianos: aquellos que han recibido el bautizo y aquellos que no han recibido el bautizo del Espíritu Santo. Pero escuchen bien, dice, pero a cada uno, queriendo decir a cada cristiano, a todo el cristiano verdadero. Obviamente hay unos que dicen ser cristianos, pero no lo son, solamente son de la boca para afuera, no han nacido de nuevo, como dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero el que es verdaderamente cristiano, lo que Pablo está enseñando aquí es que hay diferentes manifestaciones en ellos, es decir, diferentes maneras de evidenciar que han recibido el Espíritu Santo, no solamente uno. Escuchen bien, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, dice. Por ejemplo, porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, dice Pablo. A otro, palabra de ciencia o conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, dice Pablo, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dice, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entiendan, hermanos, que cuando dice dones de sanidades, tenemos que evitar imponer sobre el texto lo que nosotros creemos que quiere decir. Si nosotros observamos el lenguaje original del Nuevo Testamento, lo que quiere decir la palabra es simplemente sanidad, curar. Puede ser don de doctorado, ser un doctor, habilidad para ser doctor, habilidad para ser enfermera, o puede ser recibir la sanidad. No quiere decir necesariamente la habilidad para sanar, pero el recibir sanidad, recibir la sanidad. ¿Sí me explico? Entonces esto es importante, porque lo primero que hacemos es que decimos, dice, a otro recibe el don de sanidad, quiere decir que esa persona tiene el poder de sanar a otras personas a su antojo. Pero esto no es así, porque incluso en los apóstoles observamos que en algunas ocasiones Dios les dio para sanar e incluso levantar a los muertos. Pero no era cuando ellos decían, era cuando el Espíritu Santo indicaba. Porque incluso Pablo, el apóstol Pablo, quien podemos decir de manera segura que es uno de los hombres que ha tenido más fe en la historia de la iglesia. E incluso Pablo rogó al Señor 3 veces que le removiera su aguijón de la carne y el Señor no lo hizo. ¿Por qué? Porque no depende del hombre, depende de Dios, ¿verdad? Así es que es importante para nosotros. No tenemos que ir con el hermano sultano y viajar 300 kilómetros o 300 millas para que aquel hermano nos sane.
El hermano de la iglesia nos puede orar por nosotros y si a Dios le place nos va a sanar. Y Dios va a dar ese don de la sanidad si a Dios le place. Tenemos que entender bíblicamente estas cosas, hermano. Ahora dice a otro el hacer milagros, ¿verdad? Igualmente, a otro dice a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Igual, tengamos cuidado. Tenemos que entender que cuando dice a otros el hacer milagros, Pablo está hablando en un tiempo especial en lo que se conoce como la era apostólica, donde el Espíritu se manifestaba de una manera muy especial, porque estaba estableciendo el testimonio de los apóstoles. Pero ya ahora el Espíritu Santo no necesariamente opera de esta manera. Y esto es importante porque la Biblia nos enseña estas cosas. Entonces tenemos que entender, aquí Pablo dice que hay diferentes maneras en las cuales el Espíritu se manifiesta en la iglesia. Hay diferentes maneras en las cuales el Espíritu se manifiesta. No solamente es una manera, no solamente es el hablar en lenguas, y tenemos que entender que la palabra que usa Pablo para decir a otro le es dado diversos géneros de lenguas, no quiere decir lenguas angelicales, que nadie conoce. La palabra en el griego es la palabra glosa y se refiere a un lenguaje, a un idioma. La palabra se puede traducir de esta manera, a un idioma de un pueblo. Eso es lo que quiere decir la palabra glosa, el idioma de un pueblo. Por ejemplo, si usted viene a los Estados Unidos, aquí se habla el inglés, ¿verdad? Entonces uno pregunta, ¿qué idioma se habla en los Estados Unidos? ¿Qué palabra se usaría en el griego? Es la palabra glosa. ¿Sí me explico? Y cuando dice a otros diversos géneros de lenguas, personas, las cuales tenemos que entender que Pablo está escribiendo menos de 30 años del día de Pentecostés. Así es que muchos de aquellos, los cuales se les dio ese don de hablar en diferentes géneros de lenguas, todavía estaban vivos desde el día de Pentecostés. Entonces Pablo está narrando lo que ha sucedido, y en su época, en el tiempo que Pablo vivió, estas cosas se daban. Pero ahora el Espíritu Santo no opera de la misma manera. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar, pero vamos a terminar con el pasaje. Pablo dice en el versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué es claro? No solamente hay una sola prueba, hay diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo opera el Espíritu Santo? ¿Verdad? Habiendo descendido, el Espíritu Santo ahora se manifiesta, ya habiendo descendido en el día de Pentecostés. Lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Ya habiendo descendido el Espíritu Santo, ahora se manifiesta en diferentes maneras, como Pablo dice. Y ya no lo hace, y eso es importante, ya no lo hace haciendo que aquellos que lo reciben hablen en lenguas extranjeras que nunca han aprendido. Así que lo que vemos en Pentecostés y más adelante, por ejemplo el día de Pentecostés, luego en la casa de Cornelio, el funcionario romano, y luego con los discípulos de Juan, estas cosas que vemos son experiencias únicas que a su debido tiempo sirvieron el propósito de respaldar el testimonio de los apóstoles. Es decir, el propósito de estas señales especiales que el Espíritu Santo dio fue para establecer y para respaldar el testimonio de los apóstoles. Pero ahora, teniendo un testimonio completo, es decir, la Biblia, ¿verdad? Por parte de los apóstoles, ya no es necesario que el Espíritu Santo se manifieste de esta manera en particular. Pablo ahora nos enseña
cuáles son las manifestaciones del Espíritu que debemos de estar atentos a discernir, ¿verdad? Pablo ahora nos enseña, por ejemplo, en su carta a los Gálatas, el capítulo número 5. Pablo nos dice, en su carta a los Gálatas, en el capítulo número 5, Pablo nos indica cuáles son las manifestaciones que debemos buscar del Espíritu Santo. Pablo nos indica qué es lo que debemos buscar en su carta a los Gálatas. Pablo nos dice lo que debemos de buscar del Espíritu Santo. En el capítulo número 5, Pablo nos dice, por ejemplo, en el versículo 22 de su carta a los Gálatas, Pablo nos dice, empezando el versículo 22, Pablo nos dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Esta es la manifestación del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Hermano, usted puede hablar en lenguas todo lo que usted quiera, pero si su vida sigue en pecado, si su vida está marcada por lo que Pablo dice, llama las obras de la carne, dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: la inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Dice Pablo aquí en Gálatas 5, empezando en el versículo número 19. ¿Verdad? Entonces, hermanos, se puede hablar lo que en lenguas, pero si su vida continúa en este patrón de conducta acorde a lo que Pablo llama las obras de la carne, usted no es sano. Y eso es lo que crea, lamentablemente, este error que existe en el movimiento moderno del pentecostalismo y el movimiento carismático. Crea confusión, porque hay muchas personas que piensan que porque hablan, según ellos, en lenguas. Si somos honestos, sabemos que esto es algo que nos autosugestionamos, pero no es bíblico. Y crea confusión. Y hay muchas personas que, porque experimentan euforia, porque experimentan algún tipo de sensación, e incluso quizás experimentan algún tipo de influencia espiritual que no es del Espíritu Santo. Porque si vemos en el Nuevo Testamento, los únicos que se tiran al piso convulsionándose y temblando son los endemoniados. Mas sin embargo, si usted piensa, hay personas que piensan que porque experimentan estas cosas, esto quiere decir que están en alineamiento con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo reposa en ellos. Pero esto no es bíblico. Y es por eso que nos hemos tomado el tiempo de hacer ese estudio. Así es que espero que se tomen el tiempo para considerarlo, ¿verdad? Y no es nuestra intención ofender a nadie, sí, pero les amamos de tal manera que queremos afrontarlos con la verdad y salvarlos del error, ¿verdad? Así es que si encuentran este programa bueno de ayuda y de edificación para el cuerpo de Cristo, pues ayúdenos de la siguiente manera: pueden dejar el like, lo pueden compartir y se pueden suscribir al canal. De esa manera nos ayudan a promover la sana doctrina, nos ayudan a promover este programa. Así es como nos pueden ayudar. Que el Señor Jesucristo y la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Que el Señor me los guarde y nos veremos, si el Señor lo permite, nos veremos la próxima ocasión.